Hola a todas y a todos los que se están conectando. Estamos aquí en un espacio más que nos hemos dado en el colectivo 50+1, capítulo Estado de México, donde tenemos la enorme fortuna de tener o de estar integrado por muchísimas mujeres mexiquenses con distintos perfiles, con mucho entusiasmo y con un enorme compromiso para poner un granito de arena a esta sociedad de la que somos parte. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a alguien que es muy conocida y muy querida por todas nosotras, es parte de nuestro colectivo, es diputada federal en este momento, ha sido diputada local, esta es la segunda ocasión que es diputada federal, pero hay algo en su trayectoria en el servicio público que es larga, que en lo que ha desarrollado una particular atención y yo diría donde todos los días pone una enorme pasión. Les presento a Laura Barrera Fortul, queridísima amiga, pero sobre todo una mujer que ha acreditado que pese a ser una mujer muy preparada, es economista, tiene 2 o 3 maestrías y le vamos perdiendo la cuenta porque siempre está estudiando, pero saben que es, creo que el vivo ejemplo de que gobernar sí tiene ciencia. El servicio público merece mucho respeto. Imagínense que nos dan su dinero y nos dicen administralo en lo que mejor le sirva a la sociedad. Entonces, gobernar sí tiene ciencia. Sí hay que estar preparado, pero no se puede gobernar por intuición, no se puede sacar un amuleto para decir, ay, por favor, que las cosas vayan bien. Se requiere también del acompañamiento de los especialistas. Hoy, cuando las mujeres en medio de este confinamiento estamos viviendo triples jornadas, pero simultáneas, ¿no? Ya somos maestras o acompañantes de maestras, somos mamás, amas de casa, pero también somos profesionistas, tenemos una carga de trabajo brutal. Hoy, en medio de esta pandemia, los recursos escasean y es muy difícil acudir a un especialista. Hoy, en medio de esta pandemia, y es la realidad, con o sin pandemia, 1 de cada 3 hogares está jefaturado por mujeres. Y hoy, la decisión unilateral del gobierno federal nos ha dejado además sin estancias infantiles. Yo le quiero agradecer a Laura Barrera que nos dé este doble regalo porque vamos a poder escucharla, pero también ha sido el vínculo para que hoy el doctor Antonio Risoli pueda estar con nosotras porque pues si en tiempos normales se complica ir con el especialista por falta de recursos, por falta de tiempo, hoy el temor a un contagio pues nos tiene además confinadas. Gracias, querida Laura. A mí me gustaría mucho, es muy modesta y entonces hay que presionar un poco, que además de hablarnos del doctor, de presentarlo, nos pudieras platicar todo esto que hiciste en apoyo a las estancias infantiles, siendo directora del DIF nacional. Me parece muy relevante porque los primeros años de vida son vitales para todos los seres humanos y si hay alguien a quien nos interesa, son a las mujeres. Y si hay alguien a quien debiera interesarle para prevenir después enfermedades, para evitar costos posteriores, también debería ser al gobierno federal. Los dejo sin más con Laura Barrera. Gracias, Laurita. Gracias, doctor, por la oportunidad de escucharlos. No. Buenas tardes, muchas gracias, Anita, nuestra querida presidenta. Doctor Risoli, bienvenido a este digo que es un grupo precisamente en esta condición tan complicada en la que nos encontramos el día de hoy. Al asumir la responsabilidad del DIF nacional, lo primero que me pareció fundamental, bien lo dices, Anita, esto es cosa. Perdón. ¿Sigo? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Es que me fui por un segundo. Mil disculpas. Entonces, les comentaba que al asumir esta responsabilidad nacional y tener este contexto muy claro, me parecía muy responsable y me parecía muy importante rodearnos de los mejores, ir a preguntarles a quienes han dedicado su vida a esto con una gran experiencia y una profunda trayectoria, pero aparte con una gran preparación. Y Dios puso en mi camino a Antonio Risoli. Así lo defino porque en el Hospital Federico Gómez, un hospital que está dedicado a la niñez mexicana, ahí encontré a este ser de luz, a este ser altamente preparado. Ahorita me voy a permitir leer su amplísimo currículum.
pero especialmente un ser humano que tiene muchísima claridad, no solamente el conocimiento, sino la vocación y la claridad de lo que significa hacer política pública en favor de la niñez mexicana, la desventaja en la que nos enfrentamos ante el mundo, la circunstancia que tiene nuestro país y el abatimiento a la pobreza precisamente en los primeros años de vida de nuestros niños. Y bueno, pues es así como desarrollamos este modelo creado por Antonio, por el doctor Risoli, que es la prueba CEDI, la Cédula de Desarrollo Infantil. Y esta prueba, inventada por él, pudo aplicarse en las más de 3.300 estancias infantiles, y esta era una prueba que cumplía un propósito: identificar un área de oportunidad para los niños que presentaban un ligero retraso en la parte motriz, en la parte del lenguaje, y esto permitía recuperar de manera muy rápida con las herramientas necesarias y la capacitación adecuada para que cuando los niños crecieran y entraran ya al ciclo escolar correspondiente, pudieran estar al nivel de todos. Porque Toño es el experto y nos dirá lo que se logra en la primera infancia y lo que se recupera en la primera infancia a lo largo de los años después cuesta un poco más de trabajo. Entonces, pues poder identificar estas áreas de oportunidad de los 0 a los 5 años y en meses y días sacar a estos niños adelante, pues les daba una ventaja y un piso parejo para su preparación. Así que es así como conozco al doctor Risoli y me da muchísimo gusto, Anita, que me des la oportunidad de presumírselo a esta hermandad, a este grupo de conciencia, a estas mujeres que estoy segura que se quedarán el día de hoy con profundas reflexiones, no solamente en lo personal como las madres que son, sino también como en la comunidad y las líderes de opinión. Y pues si me permiten, de manera muy breve voy a leer alguna de la parte de la semblanza. El doctor Risoli es médico cirujano, especialista en pediatría, especialista en neurología pediátrica, maestro en ciencias médicas y doctor en ciencias médicas. En cada uno de sus formación académica es mención honorífica. Es decir, insisto que eres un ser muy, muy destacado, querido Toño. Y actualmente es jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por dar simplemente una semblanza de este ser humano tan extraordinario. Muchas gracias, Anita, por la oportunidad de compartir. Listo, pues, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias, Presidenta Ana Lilia Herrera de 50+1. Es para mí un honor poder colaborar y sumar a la gran labor que hace todo su grupo. Y por supuesto, muchísimas gracias a la diputada Barrera, que tiene toda mi admiración y mi respeto, y que tengo la gran fortuna de haberla conocido porque es un ser de luz, que además tiene una peculiaridad, que es comprometida, dedicada y busca aterrizar las cosas. Y yo, desde el primer momento en el que nos cruzamos, yo supe que era una gran persona en la cual tenía un interés para favorecer el desarrollo real de todas las personas con las que cruza y que ilumina todo el camino. Igual que la diputada Ana Lilia, que también ha hecho grandes cosas para bien de todas las personas en su maravillosa también y muy resaltable trayectoria. Y entonces el objetivo de platicar el día de hoy, que más allá de una conferencia me gustaría que fuera como un diálogo y una interacción, y así que fueran mandando las preguntas y los comentarios para poder abonar. Nos enfrentamos en un gran reto, que es, estamos ahora por la pandemia de COVID en casa, y ha habido muchas cosas que han cambiado. De entrada, el hecho de pensar hace 6 meses que todas las personas van a estar teniendo la capacidad o la obligación o el permiso de hacer trabajo de oficina hubiera sido irreal, ¿no? Muchas personas trataban de lograr hacer eso en algún momento y las empresas que en otros países se los permitían hacer, en México no. Y entonces algo que pasó es de repente descubrimos que estamos ahora haciendo home office y descubrimos que sí se puede hacer home office. Hace 6 meses todo el sistema educativo estaba basado en la parte presencial y de repente nos encontramos a un gran reto que es, hace 4 meses decíamos en la recomendación de la Academia Americana de Psiquiatría, no deben de estar en contacto los niños con la tecnología más de 30 minutos. Y el día de hoy, de un día para otro,
de repente las recomendaciones, y ahora los niños tienen que tomar clase por videoconferencia de las 8 a las 2 de la tarde, ¿no? Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, cambiamos de no más de 30 minutos a decir ahora tienes que estar enfrente de una computadora, tableta o celular, tomando clases e interactuando a través de la distancia, que tiene retos particulares, ¿no? Y esos retos son, por ejemplo, yo aquí tengo el gran honor y la fortuna de estar viendo a Laurita, a la diputada Ana Lilia, y tengo que estar cambiando de un cuadro al otro. Por ejemplo, en este momento estoy hablando yo, y entonces en Facebook me ven a mí, y cuando hable Laura o la presidenta Ana Lilia van a ir cambiando. Pero yo soy el que tengo la oportunidad de verlas, pero se va cambiando de cuadro. Y entonces un reto que tenemos hoy con la tecnología nos está abriendo la puerta para estar más cerca, pero al mismo tiempo es más cansado. Y no sé si a quienes nos están viendo, quienes están escuchando, no les pasa de que antes trabajaban y el día de hoy dicen, siento que no hice nada, siento que estoy muerto, muerta y me estoy cansando muchísimo más. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para esta inmersión en la tecnología, y es el equivalente de que hubiéramos ido primero estando en una balsa, en un río poco profundo, y súbitamente nos tomaron a todos los humanos y nos colocaron en el medio del océano y nos soltaron para hundirnos en la profundidad del océano de Internet y de las tecnologías. Y entonces muchas veces, si nosotros de adultos no sabemos qué hacer, los niños se vuelve más complicado. Y entonces uno de los retos que tenemos que ver en esta parte de COVID es el uso de las tecnologías. Porque estamos descubriendo que podemos estar en contacto con familiares, con personas, gracias a esta iniciativa de 50+1 del capítulo Estado de México y a las maravillosas diputadas de que vean la oportunidad de poder llegar a los mexiquenses y a quienes nos escuchan, podemos estar en contacto y puedo llegar a sus casas. Pero también a veces la tecnología nos separa y de repente puede ser que cada uno de nosotros esté en una pantalla, está haciendo una actividad y nos inmersamos tanto en las reuniones con los demás que nos perdemos de vista lo que está pasando dentro. Tenemos situaciones que estamos viviendo en las familias. Desafortunadamente, no todas las familias tienen la capacidad económica o tecnológica para tener una banda ancha de Internet o para tener dispositivos para cada una de las personas. ¿Y qué pasa cuando tengo yo 4 hijos y yo tengo que trabajar y entonces necesitaría estar conectado por 5 dispositivos diferentes y nada más tengo una computadora? ¿A quién le debo de dar prioridad? ¿Qué voy a hacer con los demás? O, por ejemplo, algo que pasa es en la programación de la Secretaría de Educación Pública, educación inicial está de 7 a 7:30 de la noche. Y entonces a esa hora ya estás preparando la cena, estás medio cansada y estar escuchando contenidos específicos de los niños menores de 3 años se vuelve complejo. Pero preescolar le pusieron de 7 a 9 y entonces también hay personas que no tienen acceso a televisión o hay personas que se va la señal. ¿Cómo poder llegar a estas personas? ¿No? Porque también está marcando este reto de es cómo usar la tecnología a favor si tengo acceso a ella. ¿Cómo priorizar cuando no tengo una tecnología suficiente? Y ahí es donde algo que siempre habla Laura con una cita de la Madre Teresa que generalmente habla y que uno de los puntos importantes tiene que ver con la niñez y que ella siempre lo menciona de una forma espectacular, pero algo importante y que tiene que ver con la niñez es, vean cómo si yo tengo una computadora, le voy a dar predominancia a un niño en primaria, a un niño en secundaria, al niño que está en preescolar o el niño que es menor de 5 años. Y entonces incluso ahora estamos viendo más esa barrera. ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años a veces son los invisibles, se vuelve complejo, se vuelve difícil, ¿no? Y entonces ahí algo que pasa también es cómo lograr que se vuelvan visibles. ¿Por qué? Porque también hay que entender que los niños de 3 años son niños. Y entonces si tengo un niño que quiero que esté en Zoom poniendo atención, se vuelve complejo. Ya veíamos un video de un profesor colombiano que estaba hablando de la tolerancia y los niños llegan y participan. El niño, una respuesta natural es voy a hablar, voy a convivir, voy a interactuar, ¿no? Y entonces, para el niño es normal. Si nosotros, por ejemplo, con la presidenta Ana Lilia, con la diputada Laura, estuviéramos platicando y estuviéramos en persona, no habría un delay de comunicación. Y entonces, si yo digo algo, ellas me estarían viendo de que estoy diciendo algo y no se entrelazarían las cosas. El problema es que a través de la tecnología puede ser que yo diga algo y en ese momento alguien de ellas quería decir algo, se enciman y entonces se vuelve ruido porque ni las escucho ni me escuchan.
Y eso se vuelven retos. Entonces ahora imagínense a 10 niños que están tratando de convivir, que están acostumbrados al juego, que están acostumbrados a hacer diferentes cosas, que primero están en su casa. Y algo importante es que los lugares nos permiten hacer espacios de aprendizaje específicos. Y el hecho de salir, ir a otro lugar, donde está la maestra, donde están otros niños, me ayuda a ponerme en el chip de que estoy en este lugar. Estoy en mi casa donde habitualmente juego, donde habitualmente tengo mis juguetes, mascotas, mis hermanos o alguien más. Y de repente esto cambia. ¿Por qué? Porque ahora me encuentro en mi casa donde tengo que estar viendo a la computadora, pero volteo hacia alrededor y veo mis juguetes, o volteo hacia allá y veo la tele, o volteo hacia allá y veo esa clase de lugares que me ayudan a sentirme parte, que me ayudan a sentirme comprendido. Y entonces empiezo en una crisis de a quién le voy a hacer caso, a la pantalla plana que tengo enfrente o a las cosas que son tangibles alrededor. Y eso se vuelve un conflicto. ¿Por qué? Porque de repente hay mamás y papás que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo logro que mi hijo esté sentado enfrente de la tableta? ¿Cómo logro hacerlo? Y algo que yo tuve la gran fortuna de estar viendo a Laura, a quien admiro con todo mi corazón, y eso siempre lo diré, ¿no? Y que pudimos hacer muchísimas cosas gracias a su visión con lo de estancias, vean cómo hoy se reconoce en México que las estancias infantiles y las guarderías son una actividad esencial. Pero viene un gran reto, que, por ejemplo, puede ser que yo no tenga una estancia, puede ser que no tenga una guardería y mi hijo iba a un centro de atención infantil, que es un modelo educativo maravilloso. Pero el problema del centro de atención infantil es que se rige por la Secretaría de Educación Pública y no se considera una actividad indispensable. Y entonces, si yo soy una mamá o un papá que lleva a mi hijo a este centro de atención infantil, el centro de atención infantil, como toda la Secretaría de Educación Pública, está haciendo clases a distancia. Y entonces se vuelve el reto de cómo puedo hacer que mi hijo menor de 3 años, que sería importante y que está establecido y tipificado que estancias y guarderías son espacios que deberían de estar habilitados, y de repente, pues no puedo llevar a mis hijos a este lugar. ¿Por qué? Porque la escuela no se considera una prioridad, mientras que la estancia infantil y la guardería sí. Y ahí es donde se retoma la importancia de los nombres. ¿Qué aprendimos y qué es a lo que le debemos a Laura Barrera y a todo el equipo de estancias infantiles que antes estaba? Y primero, una gran felicitación y también admiración y respeto a todas aquellas personas responsables de estancias infantiles que siguen trabajando y colaborando día a día para el bienestar de los niños. Con la estrategia para el acompañamiento al desarrollo infantil que se lanzó en 2017 con ella, uno de los puntos importantes que se vio es, primero, las estancias infantiles son fundamentales y entonces deberían de existir, pero entendida como este centro de atención infantil, entendido como este lugar donde el niño a través del juego va a aprender y desarrollarse, no como una estancia donde el niño es, y una guardia donde el niño se guarda. Las palabras ya no representan lo mismo, ¿no? Y entonces tenemos que irnos actualizando y tenemos que ir cambiando. Y ese es un reto. La guardería no es donde se guarda, la estancia no es donde está. Tenemos que ir a lugares y a centros. ¿Y por qué hoy son más importantes? Por varias razones. Primero, Laura es muy joven. Yo seguramente soy más grande que Laura, y también seguramente soy más grande que la diputada Ana Lilia, que son unas jovencitas, ¿no? Y aparte de que yo ya soy grande, aparte tengo esta parte de no tener cabello, y entonces aparte me asoma como 20 años más, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo nací en 1981, cuando yo estudiaba para entrar a la universidad, ay no, bueno, ustedes se ven más jóvenes que yo, vaya. Cuando yo estudiaba, en el 2000 decían varias cosas. Primero, ¿qué era lo que te aseguraba el éxito profesional? El éxito profesional te lo aseguraba, uno, que tuvieras un gran léxico, que tuvieras un gran vocabulario, que fueras muy bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque si tú tenías muy buenas calificaciones, eso te iba a asegurar a que pudieras conseguir una beca, a que pudieras entrar a una universidad. Antes incluso se hablaba de si estudiabas en una universidad privada te iba mejor que en una pública. O sea, había varios puntos, pero las calificaciones y lo que representaba la calificación, para mucha gente le abrían las puertas. ¿Por qué? Porque en el 2000 te contrataban y valías profesionalmente por los conocimientos que tenías
y dependiendo del sitio en el que estudiabas era de que tenías acceso a ello. Por ejemplo, si yo estudiaba en una universidad que tenía una biblioteca muy grande, podía llegar a saber muchas cosas. Si estaba en una universidad pequeña con una biblioteca pequeña, se volvía complicado, ¿no? Y entonces ahí lo primero que tendría que reflexionar es, en ese momento, ¿dónde estudiabas? ¿Qué sabías? ¿Y qué sabías hacer? Era importante. Y seguramente nosotros conocemos a personas que en los 2000 decían, esta persona es odiosa, es insufrible, pero es la mejor en esto y por eso es que tal cosa, ¿sí? El día de hoy esas personas ya no tienen trabajo. Y entonces, tan solo en 20 años, el mundo cambió radicalmente. Como uno de los aspectos puntuales, yo siempre pongo como ejemplo que cuando el exgobernador Labastida era candidato a la presidencia en el 2000, dijo, debería de haber internet para todas las personas. Y muchas personas dijeron en el 2000, a esta persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué está diciendo de internet? ¿El internet qué? 20 años después, es un derecho universal. Y incluso ahora la Administración Pública Federal dice, tenemos que llevar el internet a las localidades más pobres. Lo que hace 20 años se consideró una idea de un candidato que parecía ridícula, el día de hoy es una realidad y un derecho universal en tan solo 20 años. Pero el advenimiento de la tecnología hizo que cambiaran las habilidades profesionales. Si ustedes ven por qué se va a contratar a un profesionista en 2020, y ahí es donde quiero ir abriendo en esta reflexión, ¿para qué estamos preparando a nuestros hijos? ¿Para ser exitosos el siglo pasado o para ser exitosos hoy? Para ser exitosos en 2020. Y para ser exitosos en 2020, lo que dice el Banco Mundial es, necesito tener 5 cosas. Creatividad, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y solución de problemas. Y eso se aprende en educación inicial y preescolar. Eso es lo que se aprende. Y entonces, por eso es fundamental la educación inicial y preescolar. ¿Por qué? Porque ahí es donde los niños van a ir a aprender a desarrollarse, porque la corrupción no se combate en la adolescencia, la corrupción no se combate en la etapa adulta, la corrupción se previene cuando hay un niño de 3 años que va caminando en la calle y ve un billete de 100 pesos y le dicen, mira mamá, ¿qué es lo que hace habitualmente mamá? Mamá dice, mi hijo, qué afortunado, con esos 100 pesos, pues antes alcanzaba para muchas cosas, el día de hoy nada más te alcanza como 2 papitas, ¿no? Pero suponiendo que pudiera tener una capacidad de compra, mamá le dice, qué afortunado eres. Y entonces el niño aprendió a los 3 años que cuando encuentra algo en la calle, debe de sentirse feliz porque vio algo y va a hacer de ello. Y eso va a hacer que después, cuando yo me vuelvo un adulto, y si yo, por ejemplo, soy un funcionario público y yo firmo las cuentas, pues si yo las firmo, pues es mío y entonces puedo utilizarlo como yo quiera. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendí desde pequeño. Si nosotros empezamos a transformar la mentalidad de la gente, y entonces ese niño de 3 años, cuando ve eso tirado en el piso, le decimos, oye, qué afortunado eres que encontraste esos 100 pesos, pero imagínate, si tú tuvieras esos 100 pesos y los habrías perdido, ¿cómo te sentirías? Triste, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Ese no apareció ahí de magia, ese billete de 100 pesos o ese carrito o ese dulce o ese juguete, pues no apareció ahí de la nada, no, fue un Shazam y apareció. Hay alguien que está triste porque lo perdió. ¿A ti qué te gustaría? ¿Te gustaría que alguien se lo quede o te gustaría que alguien te preguntara si es tuyo y te lo devuelva? Y entonces el niño de 3 años va a decir, me gustaría que me lo devuelvan. Y ahí es donde voy a conectar la reflexión y decirle, entonces lo que deberíamos de hacer es preguntar, oigan, ¿a alguien se le cayó esto? Muchas mamás y papás me dicen, ay, Toño, pero pues es que mejor me lo quede yo porque pregunto y mucha gente que no es de ellos va a decir que es mío. Pues sí, pero ahí lo más importante es que se quede en tu conciencia y que le estás enseñando a tu hijo y que le estás enseñando a tu hija. Porque ahí ya tu hijo aprendió que si encuentra algo va a preguntar de quién es. Porque ahí ya el problema quedará en la otra persona y no en ti. Y ese es un punto muy importante, ¿no? Yo me acuerdo, y aquí cito, alguna vez yo oía que Mérida era la ciudad más segura del mundo. Y yo decía, ay, todos lados dicen que es lo mismo. Y un día fui a un congreso, salí a las 11 de la noche del Teatro Peón Contreras, dejé mi celular nuevo en el asiento trasero de un taxi, me bajé y dije, mi celular. Y yo ya dije, Dios mío, ya lo perdí. Si les pongo ahí como de caso curioso, el día que se inauguró la unidad, los periodistas que estuvieron ahí me volaron mi cartera. Yo dije, pues ahí que dejé mi celular en el asiento trasero, pues más, ¿no? Bueno, no los periodistas, puede haber sido cualquier persona, pero o fue periodista o fue médico, punto. Porque pues alguien entró a mi oficina, ¿no? Y entonces
¿Qué pasa? Que yo dije, se me perdió. Mandé un mensajito que apareció en la pantalla que decía, hola, soy Antonio Rizzoli, neurólogo pediatra, y es importante el teléfono para mí por los contactos. Estoy en tal hotel. A las 3 de la mañana recibí una llamada y contesté y hasta me extrañé. Buenas tardes, es Antonio Rizzoli. Sí, oiga, es que tengo su celular y quiero decirle que quisiera ver si se lo puedo ir a llevar y me lo recibe ahorita, porque me lo encontré y no me sentiría bien de quedármelo porque no es mío. En ese momento dije, Dios mío santo, esa es la ciudad más segura del mundo. Pero es la ciudad más segura del mundo porque esa persona tuvo valores que aprendió en los 5 primeros años de vida. Porque a esa persona seguramente le enseñaron sus papás que lo suyo es suyo y que lo no es suyo no es. Y esa es la verdadera estrategia para combatir la corrupción y esa es la verdadera estrategia para ir formando los valores. Y ahí es donde necesitamos nosotros ir creciendo en conjunto con los niños y las niñas, ¿no? Algo que se ve, por ejemplo, en estancias infantiles y en datos puntuales. A mí me tocó hacer la evaluación del desarrollo infantil y ya se ha aplicado a más de 4 millones de niños en el país. Y el primer gran punto es que encontramos que cerca de 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años tiene problemas de lenguaje. Y ello invitaría a la audiencia a que reflexionen. Si tienen un niño de 2 años, dice, mamá, quiero leche, o hace mamá, o hace leche, y le dan lo que quiere. O sea, habría que reflexionar. ¿Por qué? Porque un niño a los 2 años ya tendría que decir, mamá, quiero leche. Frases de 3 palabras. Y entonces ahí, lo primero que tendríamos que considerar es, el niño, 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años no está hablando. ¿Y por qué no está hablando un niño? Puede ser por muchas cosas, podría ser autismo, sí, totalmente, pero ¿qué es lo más probable? Que el niño esté al cuidado de la tableta, que esté al cuidado de la tecnología, que es hijo único, que esté en casa, que no hablan mucho con él, que no interactuamos mucho con él. Y hay una regla básica, si yo amo a mis hijos, voy a querer que estén bien, y es una forma natural de adivinar el pensamiento a los niños y decirte, esto es lo que quieres o esto es lo que necesitas. Y entonces ahí es donde tendríamos que reflexionar por qué el niño no habla. Porque muchas veces cuando llega a salud se le dice, tu hijo no habla. Ah, ¿ya debería de hablar? Sí. Ah, ¿qué puedes hacer? Háblale, claro y puntual, ve a estancias infantiles de educación inicial. Y al mes ya de repente el niño ya habla. Y entonces se curó mágicamente. ¿Por qué? Porque se le dio oportunidad de hablar. Vygotsky, que es un psicólogo muy importante a nivel mundial, lo que se dice es que el primer fase de adquisición del lenguaje del 1 a los 2 años es social. Lo que escucha el niño es lo que va a decir. Y ahí es donde tienes que reflexionar también desde el embarazo, qué es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen la mano en el pecho, si ponen la mano aquí y dicen, van a sentir una vibración. Y esa vibración se transmite hacia el interior del útero y es lo que está escuchando el niño. Entonces el niño escucha lo que tú dices en voz alta como cuando eres mamá y estás embarazada, ¿no? Y entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar lo que dices. Y eso es una reflexión en el COVID. ¿Qué tanto estamos ahora teniendo mujeres embarazadas que están agobiadas de qué me va a pasar, me voy a morir, estoy estresadas, y están liberando una gran cantidad de adrenalina que están pasando a través de la placenta, ¿no? ¿Qué tanto me la paso hablando del COVID, del estrés, de lo que va a pasar? Y eso es lo que está escuchando el niño. Y entonces aquí debería de ir reflexionando también de cómo ayudar a que este niño se desarrolle, qué es lo que estoy hablando y cómo puedo hacer, ¿sí? Esa es una parte. Porque como comenta aquí David López Huitrón, los papás están ocupados trabajando y no tienen tiempo para sus hijos y menos de educarlos en valores, falta tiempo de calidad. Pero ahí también lo que hace falta es actividades como esta que hace 50+1, que es sumamente valioso en esta iniciativa de todas las mujeres mexicanas para lograr hacer una transformación y un cambio, ¿no? Donde muchas veces el machismo empieza por una mujer, a veces cuando se está en casa y está el niño y la niña y mamá le dice, tú quédate aquí, mi hijo, ven tú que eres la niña y agarra el platito y tráela, y yo estoy enseñando una inequidad de género, ¿no? Y entonces ahí todos somos iguales y eso es algo que podemos aprovechar en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque en tiempos de COVID los papás están descubriendo que las maestras no nada más estaban jugando y que también tienen su rollo. Que además es difícil, que los papás están viendo que es difícil ser papá, trabajador, maestro y estar en el aula con los niños, porque ahora de que toda la familia está junta, estamos enfrentándonos a todos los roles que hacen las mujeres que a veces no valoramos y que es una buena oportunidad en el COVID para combatir esa inequidad, para transformar en algo en lo cual vamos a replantear la dinámica de nuestra familia y vamos a darnos cuenta de que todos podemos colaborar. Que el limpiar la casa, que el recoger los platos, que el hacer la cocina no es la responsabilidad de la mujer. Podemos trabajar juntos y ahí puede servir de ideas para estamos juntos y entonces mira, tú recoges tu cama, vamos a ayudarnos a ir organizando cosas porque todos estamos ocupados.
que si todos podemos organizarnos para hacer cosas va a ser más funcional. Y entonces algo que nos puede ayudar el COVID es a ir en este momento a ir trabajando para que la familia establezca una nueva forma de colaborar donde todos seamos partícipes. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos en casa y aquí comentan de los valores. Y aquí es importante, como dice David López, los roles sean iguales para todos, no solo de mamá, para todos. Pero también aquí es un papel importante el decirle a los niños, por ejemplo, problema común de consulta, es que Toño me la paso peleando porque mi hijo juega y agarra con todos sus juguetes y luego no los quiere guardar. Es un buen momento para decirle a tu hijo, mira, ¿quieres jugar con esta pelota? Agarras la pelota y juegas. Guardas la pelota y después sacas los carritos. Guardas los carritos y sacas los muñecos. Guardas los muñecos y sacas la matatena. Si nosotros les enseñamos a los niños a que puedes jugar con lo que tú quieras, pero una cosa a la vez, vamos a evitar que el niño vea todo el tiradero de cosas. Es el equivalente de los trastes. Si vamos diciéndole a cada uno, terminamos y cada uno va a tirar la comida y puede ir ayudando a colaborar en su plato, cada uno lava un plato y ya se lavaron los 6 platos que se ocuparon en la mesa, pero cada uno hizo un fragmento, acabamos más rápido y tenemos más tiempo, podemos aprovechar en ello, ¿no? Y aquí exactamente en esta parte de valores, ¿qué es lo que pasa? Que todos sentimos estrés, todos sentimos miedo, eso es normal, el miedo es normal. La diferencia es qué hacemos con ellos y cómo favorecer el desarrollo. Y ahí es donde podemos aprovechar, por ejemplo, todos tenemos derecho a sentirnos tristes, todos tenemos miedo, todos tenemos algo que nos hacen. Por ejemplo, como dice Adri Luján, ahora con la cuarentena su hija se nota desesperada al principio y entonces lo toma con madurez, pero ahora le dan ganas de llorar porque todos estamos tristes, porque estamos hartos y porque no sabemos cuándo va a acabar. Y ahí lo primero que hay que aprovechar es a nosotros ser nuestra contención emocional y darnos la oportunidad de ser nuestra familia y no juzgarnos. Porque luego queremos decir, tranquila, todo está bien, porque antes estabas bien y hoy no, porque hoy no estoy bien, punto. Y el punto es, si todos los días nos damos oportunidad, por ejemplo, algo que tiene en común la Ciudad de México y el Estado de México es que viajamos 4 horas al día en el transporte para llegar a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, habitualmente perdemos de 2 a 4 horas. Es algo que nos une en la metrópoli, el pérdida de tiempo en transporte. Ahora ya no estoy viajando en ese transporte, pero sí ese tiempo que ocupaba para el transporte me doy para, por ejemplo, hacer una estrategia en casa. Voy a dibujar caritas y así que cada uno vaya poniendo cómo se siente. Eso puede ayudarme a mí a saber cómo me siento. Estoy triste, estoy contento, lo puedo hacer en el pizarrón, lo puedo hacer simplemente con la parte de un post-it o con un señalamiento que tenga o con un imancito, con algo. O puede ser que ponga un ganchito y en ese ganchito cuelgo un clip donde esté mi nombre en un papelito. La clave es que sepamos todos cómo nos sentimos y que respetemos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque todos estamos sintiendo y es como una olla express. Si nosotros no lo expresamos, es una olla express que no sirve la válvula y va a explotar. Porque como pregunta Ana Simran, aquí es normal que los berrinches hayan aumentado. Y aquí, por ejemplo, David López dice una orden no revisada es una orden no dada. Y Jorge Mondragón que pregunta qué tan difícil es el desarrollo cuando tienes un hijo único. El verdadero punto no es hijo único. Hijo único, yo siempre he dicho, hijo único no es el número que tienes, es una forma de ser. ¿Por qué? Porque yo he conocido papás que tienen 5 hijos únicos. Porque hijos únicos es cuando le das todo. Y hay mamás que dicen, es que yo les doy el 1000% a cada uno y te das cuenta que les das el 5000% y hay una reflexión para ustedes que es este grupo de mujeres y también para los hombres, que qué bueno que la mayor parte de los comentarios son de hombres porque quiere decir que los hombres también se están poniendo a escuchar la voz de las mujeres y eso es muy importante y eso es algo muy loable de este grupo, ¿no? Es hasta qué punto estamos escuchándonos, hasta qué punto nos estamos permitiendo expresar nuestras emociones, hasta qué punto nos damos la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque se vuelve muy complejo. Y entonces ahí a través de estas caritas podemos ir reconociendo las emociones y hablar y decir, a ver, ¿cómo te sientes? Y si dice, me siento mal, siento que algo va a pasar, el punto importante es escuchar. Ojo, los niños no tienen por qué escuchar por qué estás triste. Es válido que tú digas, estoy triste, porque hay cosas de adultos, ¿sí? Pero ya expresé las cosas. Y después de eso lo que podríamos decir es, primero decimos, a ver, ¿cómo te sientes cada uno? Y a partir de ahí empiezas a transformarlo en, ok, pero ¿qué es lo bueno que nos ha dejado?
Y entonces ahí vamos a poder ver, por ejemplo, que a lo mejor pasamos más tiempo, que antes nos veíamos 20 minutos y ahora nos vemos todo el día, que tenemos la oportunidad para convivir, que nos estamos reconociendo. Porque algo importante que está pasando con muchas personas y sobre todo con los adolescentes, que de repente los papás de adolescentes están empezando decían, ay, si mi hijo quiere ser doctor porque eso quería a los 5 años, sí, pero a lo mejor ahora ya tiene 15 y ya no le interesa la medicina, ya vio la luz y entonces lo que quiere ser es entrepreneur, youtuber o alguna otra actividad, ¿no? Y entonces ahí es donde nos debemos de reconocer. Tenemos que expresar nuestras emociones, tenemos que expresarlas, tener reglas claves, porque lo que comentaba de hijo único, la clave es que antes de ser mamá, se era pareja, que es opcional, pero antes se era mujer. Si yo me doy tiempo para ser mujer, si yo me siento cómoda conmigo misma, si yo me respeto, si yo me cuido, entonces es más probable que esté bien, porque eso nos lo enseñan en los aviones, ¿no? En el avión te dicen, por ejemplo, cuando hay una despresurización, primero pones la máscara tú y ya después la pones a alguien más, porque tienes que estar bien. Si yo no me siento cómoda con mí mismo, si yo me olvidé de cuáles eran mis aspiraciones, cuáles eran mis sueños, entonces yo todo lo puedo empezar a ver borroso, y lo voy a ver borroso porque lo estoy viendo a través de una ventana que está sucia, y esa ventana que está sucia son las lágrimas que no he expresado o las cosas que me han dejado. Y si las cosas no las veo claras, es donde puedo abrir la ventana, y a partir de ese momento es de que puedo ir desarrollando las cosas. Porque como comentan aquí, es que Adri Luján, lo mismo de que las clases en Zoom, la mayoría de los niños ya están muy inquietos, faltan 2 semanas, pero ya están muy dispersos. Y de repente nos empezamos a enfrentar en batallas para que el niño haga caso en Zoom, cuando algo que deberíamos aprovechar, y con esto cerraría para esta reflexión, para que pudiera escuchar lo que opinan y los comentarios, es lo que necesitan los niños, lo que necesita México, lo que necesitamos los humanos es ser personas. Eso es lo que necesitamos, sentirnos personas y entender que el otro es una persona también. El darnos la oportunidad de sentir en estas habilidades del siglo XXI, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, creatividad y resolución de problemas. Y ahora los niños están en estrés de que están en casa, nosotros estamos en estrés de no sabemos si vamos a tener trabajo después, no sabemos cómo vamos a pagar las cuentas, no sabemos muchas cosas, todos estamos en estrés. El creer que no está pasando nada y que tienen que seguirse las mismas reglas que seguían en el aula y que van a seguir en el aula cuando se abra, eso es lo que tendremos que replantearnos. ¿Por qué? Porque ahora lo que tendríamos que aprovechar es reconocernos, reconectarnos con la familia, sentirnos humanos, expresar nuestras emociones, reconsiderar qué valores estoy transmitiendo a mi familia, porque ese aprendizaje en valores, eso justamente, y la empatía es lo que habla la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que además tanto Ana Lilia como Laura como diputadas validaron en la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y es algo que esta legislatura, es lo que hizo esta legislatura, logró que la primera infancia esté anotada en una reforma constitucional donde la educación inicial se vuelve obligatoria, y en marzo se volvió algo. Y si ven la ENAPI, que están avalada por todos ustedes, y en el papel de Laura como diputada, ahí se ve claro la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo, el apego, qué seguridad le estoy dando a mis hijos. Yo lo que reflexionaría es, no es de que la escuela no sea importante, pero el día de hoy no estamos en el aula, estamos en la casa con niños que están aprendiendo a través de Zoom, y es donde es fundamental el ayudar a que los niños se desarrollen de forma integral, donde tenemos que expresar nuestras emociones, favorecer el desarrollo emocional, y a partir de esto es que vamos a construir el futuro. Y el futuro se construye con el presente, porque los niños no son el futuro, son el presente. Si yo me doy el chance de entender, mi hijo ya está hasta el gorro de Zoom y en este momento no quiere hacer Zoom, voy a buscar estrategias alternativas para hacerlo. Lo importante es de que se sienta persona, porque si no, está desarrollando una aversión a la escuela que después va a tener complicado. Y ahí lo que tenemos que hacer es favorecer el desarrollo integral. Que necesitamos más presupuesto para la primera infancia, necesitamos reposicionar la educación inicial, necesitamos cambiar este paradigma del niño no se guarda, que no tiene madre, ¿sí? Cambiar ese paradigma de mamá trabaja, ingresa y llega en la noche y tiene que lavar, planchar, dar de comer y cuidar, cuando estuvo trabajando en todo el día, porque el día de hoy lo más triste es, no tan solo es de que las mujeres ganan menos, sino además de que ganas menos, llegan a casa y tienen que hacer más trabajo, como si no hubieran hecho nada. Y reivindicar la postura de ama de casa, porque de repente dicen, ay, yo no trabajo, yo soy ama de casa. ¿Y cuánto tiempo tienes para ir al baño? 30 segundos. ¿Y qué haces en lo demás? Pues me la paso corriendo. ¿Y no trabajas? Es un trabajo no remunerado. Tenemos que entenderlo y tenemos que apoyarnos y tenemos que trabajar en equipo. Y eso es algo que podemos aprovechar en tiempos de COVID, expresión emocional.
regularnos a nosotros, copiar la tecnología, perder el miedo a la tecnología y darnos cuenta de que la tecnología es un medio, no es el fin, es la persona, y también reestructurar nuestra familia en este modelo del siglo XXI para que cada uno colabore en la casa para favorecer un desarrollo integral. Y con esto cerraría esta plática y me gustaría en los tiempos que siguen escuchar los comentarios de ustedes y los comentarios de los demás. Toño, pues muchísimas gracias, Anita. Si me permites, doctor Risoli, gracias. Vamos a compartir en nuestras redes todos los medios que puedan estar a su alcance para que conozcan más sobre estas reflexiones tan valiosas que haces de la niñez, su importancia en los tiempos del COVID, cómo transmitimos las emociones y sobre todo cómo podemos transitar con una mayor armonía. Yo quisiera compartirles una frase que estuve buscando, que me pareció extraordinaria para esta plática que la hace pública una maestra en España y dice que, ¿y qué pasa si los niños pierden el año escolar? Si en lugar de aprender matemáticas, aprenden a cocinar y a coser su ropa y a limpiar y a tener mayor conciencia en su casa, a cultivar un huerto, una planta, y se aprenden a cantarle canciones a sus abuelos o a sus hermanos más pequeños y se aprenden a cuidar a sus mascotas y a bañarlos y a hacerse responsables. Y si desarrollan su imaginación y pintan un cuadro, se aprenden a ser más responsables y estar más conectados con toda la familia en su casa. Y si nosotros los padres les enseñamos a ser buenas personas y si nosotros padres aprendemos lo mismo y si aprenden y saben que estamos juntos y sanos, es mucho mejor que tener el último celular de la moda. A lo mejor eso nos falta y si ellos aprenden, a lo mejor no perdimos un año, a lo mejor ganamos un tremendo futuro. Me pareció una reflexión valiosísima y más viniendo de una educadora en donde precisamente pone en valor tus palabras, Toño, de que este tiempo de reflexión sea precisamente también de crecimiento y esta pausa obligada a la que nos puso el destino y la vida sea precisamente para encontrar estas fortalezas en la familia, en la comunicación y sobre todo dejarle a tu auditorio, y con esto concluiría, la importancia y la claridad que significa de los 0 a los 5 años. Se desarrolla el 80% del cerebro, la importancia neurológica y las bases y la definición de los seres humanos del presente y del futuro es precisamente por esto construido en esta etapa crítica de la vida. Sí, bellísima reflexión y justamente es eso, y nuevamente, no es de que no importen los contenidos académicos, es que puede ser una gran oportunidad para reforzar los contenidos personales, que es lo que hace falta. Y algo también muy importante es el hecho de que yo no tenga hijos no quiere decir que yo no pueda ser adulto significativo para alguien, porque algo muy importante es, para cualquier niño todos somos adultos significativos, todos somos adultos significativos para alguien. Si yo, por ejemplo, me voy a subir al microbús, y en el momento en el que me voy a subir al microbús, hay ahí un niño, y yo agarro y me cuelo en la fila y es así de, órale, y empujo, el niño está aprendiendo que un desconocido no tiene por qué tener cuidado en el microbús, en el metro, o por ejemplo en el elevador es exactamente igual. Y entonces ahí la clave es que yo reflexione que cada vez que hay un niño viéndome, es un niño que está aprendiendo de mí, aunque no me conozca y aunque no me vuelva a ver. Y eso, si cada uno de nosotros hiciéramos conciencia de esto y de que no es de, es que yo no soy padre, es que no soy madre, es que no son mis hijos. Si todos nos pudiéramos a pensar de que los niños son personas, no son adultos chiquitos, tienen voz, tienen derechos a la participación, tienen actividades, ahí es donde se puede ayudar. Y por ejemplo, en ejercicios de regulación emocional, 2 tipos pueden ayudar. El primero es hacer burbujas, y eso puede ser tan sencilla, tienes jabón para trastes y metes el dedito en el jabón para trastes, le haces así, ¿por qué? Porque si yo en una burbuja, le puedes pasar el jabón para trastes. Y entonces a ver si podemos conseguir jabón para trastes, pero si no, lo único que haces es, metes aquí y le haces, y entonces la niña le va a hacer, y va a salir ahí todo tronado y va a salir como puras cosas así diversas. Y en cambio, si yo hago esta parte y soplo despacito, voy a hacer burbujas grandes. Eso me va a ayudar a controlar mi exhalación. Y al controlar mi exhalación y hacerla despacito, tan solo con jabón para trastes, que es lo único que necesito, estoy ayudando a que yo me relajo, mi hijo se relaja, mi hija se relaja. Podemos hacer, por ejemplo, cosas como frascos de la calma, que lo único que necesito es un poco de resistol transparente, diferentes cosas. Y entonces, vean, fíjense, tengo aquí jabón para trastes, y del jabón para trastes nada más lo único que necesito es mis manitas, las meto aquí, y entonces en esto lo pongo aquí, y ya puedo estar tratando de hacer ejercicios de burbujas. Nada más que este jabón para trastes está muy diluido, tienen que hacerlo más concentrado,
pero, por ejemplo, ahí, con esta parte, puedo hacer estos ejercicios de burbujas y solo necesito jabón para trastes, ¿no? Y entonces a través de esto es que puedo ir compartiendo diferentes estrategias. Pero la mejor forma que tiene el niño también de desarrollar su regulación emocional es ver que yo también me estreso, que yo no soy un superhéroe, que yo también me siento triste y que todos nos sentimos tristes y que el problema no es sentirte triste. El problema es que no me dé la oportunidad de expresarlo, porque la comida es para comerse y los sentimientos son para sentirse. Tú puedes hacer algo maravilloso, increíblemente elaborado de comida y si dices, ay, tengo pena de dárselo a probar, porque qué tal que no le gusta, y lo guardas en el refrigerador y lo dejas ahí, en una semana va a estar rancio. Y esa obra maravillosa que hiciste con mucho amor en esa receta de cocina ya no va a estar buena y no va a ser funcional. Lo ideal es que cuando sienta algo, lo exprese, lo diga, me permita hacerlo, de forma respetuosa y respetando a los demás. Y entendiendo que los niños no tienen por qué escuchar muchas veces las razones, pero no tendría por qué negar que estoy sintiendo. Y eso es algo importante. Nos va quedando poco tiempo, doctor. La verdad es que es un privilegio escucharte como madre, como servidora pública. Y bueno, agradecerle nuevamente a Laurita. Yo quisiera que nos platicaran esto, que yo le he escuchado tanto a Laura, este tema de la cédula que desarrollaron. Porque yo he visto a muchas mamás que hoy dicen, pues mi hijo tiene 6 meses de vida, ¿no? Y lleva 3 en confinamiento. No hay posibilidades de ir al médico por temor a un contagio, por falta de recursos. ¿Y qué nos podrías decir para todas estas mamás que tienen hijos pequeños, que están viendo su desarrollo, que a lo mejor tienen cierta preocupación? ¿A qué señales deberíamos estar en alerta las mamás? ¿Y qué podemos hacer para estimular a estos pequeñitos tan chiquitos? Claro, con muchísimo gusto. De hecho, hay diferentes aplicaciones que son de forma gratuita. Por ejemplo, una aplicación que a mí me tocó ver y que está muy linda es la guía app de la Fundación Carlos Slim, que se puede descargar y que tiene contenidos. En la página de Facebook de la Unidad de Neurodesarrollo, que es de donde yo soy jefe en la mañana, pueden encontrar diferentes videos, tips y contenidos. Y, por ejemplo, algo de lo que estamos haciendo justamente para papás es, cuando vino esta parte de la pandemia, los residentes que a mí me toca formar dejaron de venir conmigo en forma física y yo opté por abrir mis clases al público y entonces ya llevamos como un mes transmitiendo las clases al público y justamente ahora estamos en el tema de desarrollo y entonces si de repente alguien a las 7 de la mañana se quiere desmañanar, que muchas de ustedes se levantan a las 5 de la mañana, yo lo sé, entonces ya a las 7 ya es más tarde, estamos transmitiendo. O sea, es que cada uno de los grupos tiene edades específicas y pueden ir viendo los videos y con mucho gusto podemos ir aterrizando ideas. ¿Para qué sirve la cédula? La cédula surgió con esta idea de que uno no es un diagnóstico, pero es para documentar la importancia que tiene la educación y para ir viendo cómo está mi grupo, si yo soy docente, y cómo puedo yo hacer para que algo mejore. Y algo de lo que vimos y que fue muy rico de la experiencia y gracias a la medición que fue de más de 350,000 personas que hicieron en todas las estancias infantiles y muchos saludos a todas las responsables de estancias que han mandado mensajes y también Adriana Rico, que fue un pilar fundamental dentro del equipo de Laura como directora general adjunta de estancias infantiles, ¿no? Lo que vimos es, por ejemplo, fue muy bello ver en los mejores lugares a Sonora y después a Guerrero, cuando Guerrero normalmente es un estado que sale como en los índices más bajos. ¿Y por qué fue bello eso? Porque ahí lo que estábamos viendo es cómo las estancias infantiles estaban funcionando en esta parte de combatir. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos niños, a veces, gracias al programa o en la educación inicial, acuden y es la única comida caliente que tenían durante el día o es el único momento que tienen para ir al desarrollo. Y entonces qué bonito fue ver cómo en segundo lugar estaba Guerrero en educación y Oaxaca estaba en el quinto en esta parte de estancias infantiles y que estaban arriba, mucho más que Ciudad de México, que es de donde yo soy, entre otros lugares. ¿Y por qué? Porque lo que estábamos viendo ahí es cómo en los niños pequeños se van transformando las cosas y a partir de ahí es que se puede ir haciendo el cambio. Entonces, el objetivo de la medición con la cédula es que se fuera haciendo cada 6 meses para ir viendo el desarrollo de los niños y permitir hacer ajustes.
Originalmente se aplicó con el programa de estancias infantiles y de hecho ahora se ha seguido aplicando en Puebla por las maestras, que ellas decidieron hacerlo, porque lo bonito es de que se logró empoderar a las personas y ya se transforma en algo de lo que se menciona mucho es, hay que dejar de hacer políticas de gobierno para hacer políticas de Estado. ¿Por qué? Porque la política de gobierno tiene un inicio y tiene un fin. La política de Estado es duradera, transmite las administraciones y va más allá de cualquier político y de cualquier interés. Es el interés superior de las personas y de los ciudadanos. Y entonces solamente empoderando a las personas es que se puede hacer. Y al día de hoy, por ejemplo, donde se está aplicando es en Sinaloa, que una estrategia que es primero de primaria es muy tarde, que se ha seguido haciendo. Y el objetivo es lograr que se hable y se haga esta articulación entre salud y educación, y esa es la parte de la cédula. Para papá y mamá, tips muy puntuales y concretos es, si tú estás triste, date la oportunidad de decirle a tu hijo que estás triste. Si tú estás contento, dale la oportunidad a tu hijo de decirle que estás contenta. Es decir, no digas una cosa con tu cara, no digas una cosa con lo que te comportas y no digas otra cosa con la boca porque estás haciendo una disonancia cognitiva. Esa es la parte 1. La parte 2 es normal tener miedo. Es normal que en este momento los niños, por ejemplo, ya controlaran esfínteres y ya lo están haciendo. Es normal que el niño ya no esté poniendo atención a Zoom en este momento o que no esté siguiendo las videoconferencias. Ahí pregúntate cómo es mi estado emocional, cómo es el estado emocional del niño y a partir de ahí es que podemos ayudar para desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué sería vital? Que todos los niños a los 3 años digan, a los 2 años digan, mamá quiero leche, frases de 3 palabras. A los 2 años y medio el niño ya debería ser capaz de decir yo. El niño a partir de ese momento ya podría decidir cómo ponerse, digo, como ideas generales. ¿Cómo lograr eso? Es trabajando día a día y darme la oportunidad de después, en cuanto se pueda, ir a la unidad de salud. ¿Cómo podemos hacer? Y ese es lo más valioso de que tienen ustedes en su papel como diputadas federales, pero también en su papel como 50+1. Los diputados al final del día son la voz del pueblo. En el momento en el cual yo vaya y empiece a preguntar en la unidad de salud, oiga, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Por ejemplo, ¿qué pasó? Se cerró el programa de estancias infantiles. ¿Hubo alguna manifestación acerca del cierre del programa? No, porque mucha gente no visualizaba la importancia del programa. En el momento en el cual la ciudadanía se empodera y se da cuenta de la importancia que es la educación inicial, que se empodera de la importancia que son estos primeros años, que nos exijan como salud, que es algo de lo que a mí me ha tocado como pediatra, ¿no? El que le digan a su pediatra, si vayas pagando o sea gratuito, la prueba EDI se debería de hacer a todos los niños, ¿no? Pero hay algo que sería muy importante es decir, a ver, oye, tú eres mi pediatra, ¿me puedes hacer la evaluación del desarrollo? No, pues yo no hago eso, pues o sea, en el momento en que yo lo diga, lo voy a pasar. Que yo vaya a la unidad de salud y lo diga. ¿Por qué? Porque hay profesionales que pueden estar entrenados. Ahora que se abra. Lo ideal sería que cambiemos la mentalidad de las personas para que se den cuenta de que tienen derechos y que esos derechos implica por la reforma constitucional que todos los niños, niñas y adolescentes tengan educación inicial y que el gobierno tiene la obligación de velar por ello y de empoderar a los papás, ¿no? Y que los papás digan, ¿dónde está las estrategias que me puedes dar de educación inicial más allá de que sean de 7 a 7:30 de la noche? Ese es un punto, ¿no? También el poder ir a la unidad de salud, el tener el control del niño sano, porque hay algo que se llama ruta integral de atenciones, que implica qué es lo que necesita cada niño para poder desarrollarse. Pero hoy lo que pueden hacer todas las mamás y papás es uno, hablen papá y mamá, hablen entre la familia, dense la oportunidad de expresar sus emociones, dense la oportunidad de no adivinar el pensamiento, y de no sentirse mal por no poder dar cosas materiales, porque cosas tan sencillas como si tengo yo una bolsa de sopita de letras y esa bolsa de sopita de letras me puedo poner a separar con mi hijo la A, la B, la C, la D, y hoy vamos a comer un caldito de A y mañana vamos a comer un caldito de B, con una sopa de letras en una bolsita puedo tener un mundo en el cual estoy separando, estoy conviviendo con mi hijo, porque lo importante no son las cosas materiales, lo más caro es lo que no se puede comprar, que es el tiempo. Y ahora podemos tener la oportunidad de tenerlo, hay que aprovecharlo para convivir, para reestructurar el vínculo, para volver a ser personas con nosotros. No sé si ustedes quieran... Sí, no, al contrario, pues agradecerte profundamente, si me permites, Presidenta Ana Lilia, que podamos tener una conferencia posterior. Hay muchísimo interés, hay muchas preguntas y seguir hablando de esta importancia de la primera infancia, pero sobre todo de cuáles son estas herramientas y toda la información que el doctor Rizzoli nos pueda dar para seguir sobrellevando esta condición de la pandemia.
de las grandes conclusiones que a mí me quedan en estos 120 días es que la pandemia la cargan las mujeres. Ha estado en los hombros de las mujeres, ha estado en el sentimiento y en el corazón de las mujeres, porque de la noche a la mañana el mundo cambió y se volvieron maestras, generadoras de todas las condiciones de tiempo completo, no hay descanso y aparte el confinamiento no tiene la violencia en cuarentena, entonces también esa es otra cuestión a la que nos estamos enfrentando, al igual que por supuesto la violencia a nuestros niños. Entonces, pues todos aquellos consejos e insisto, herramientas que nos puedas otorgar, doctor Risoli, va a ser muy útil para que podamos sobrepasar esta condición y este tiempo como una oportunidad de aprendizaje y sobre todo, insisto, como una oportunidad de volvernos a ver, porque como familias estábamos sentados a la mesa con el celular en la mano y comunicándonos a veces inclusive entre nosotros, o sea, era el colmo. Entonces hoy volvernos a reconectar, volvernos a ver y salir el ver un mundo diferente y los seres humanos, pues yo creo que tenemos una gran responsabilidad de salir en una condición mucho más consciente y mejorada. Es una obligación personal. Te agradecemos muchísimo, doctor. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de todas las preguntas que si me permites te enviaré para que a lo largo del tiempo podamos irlas desarrollando a través de tus redes sociales. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y claro que sí, sería un honor y además más viniendo de 50+1, que es este colectivo de mujeres mexicanas tan brillante y que es tan importante. Porque algo que ha pasado es, las mujeres están cargando la pandemia, la violencia contra la mujer cada día va incrementándose y se les ponen demasiadas cargas. Y así como está el colectivo 50+1, es un gran momento para que nosotros como hombres, cuando estamos ahora en las familias y viviendo la pandemia, pongamos a reflexionar toda la gran carga que han tenido las mujeres en todo este tiempo y cómo ayudarles a quitar esa carga para que seamos un equipo y no sea un te ayudo por me toca, y también ver a los niños en el centro para favorecer un desarrollo integral, porque la forma en la que yo me comporto como adulto es la forma que el niño o la niña está aprendiendo de cómo voy a ser, y es donde podemos tener un gran momento para transformar. El mundo no va a ser igual cuando se regrese, el mundo va a ser diferente, pero cómo va a ser ese mundo en unos años depende de lo que estemos haciendo ahora en la primera infancia y cómo nosotros nos demos oportunidad de hacerlo. Y definitivamente el Estado de México, gracias a 50+1 y a líderes tan maravillosas y tan increíbles como ustedes dos, es que estoy convencido de que va a ser un parteaguas y va a ser un gran cambio, y es un honor, y todo lo que pueda yo sumar, cuenten conmigo porque tienen toda mi admiración y mi respeto, tanto la presidenta Ana Lilia como Laura Barrera, que además la quiero mucho y la considero como una gran amiga para mí. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, Laurita. Bueno, salimos hasta más jóvenes que el doctor, lo cual Laura sí es mucho más joven, pero a mí me vino sensacional. Gracias por esta plática. Efectivamente hay muchas preguntas. Nos encantará volverte a tener, doctor. La verdad es que sí creo que es un gran servicio, un granito a lo mejor, pero un granito para una sociedad que hoy se está quedando sin muchos apoyos. Tú decías, y es cierto, dimos una enorme batalla para que la educación inicial quedara en la reforma educativa, esta reforma constitucional. Lamentablemente, las leyes secundarias y lamentablemente el presupuesto de este año no fue congruente con la Constitución. Creo que es un enorme reto, lo vamos a seguir peleando, no hemos quitado el dedo del renglón en la Cámara, pero pues es así de sencillo como lo planteó una maestra en este espacio hace poco. Decía, pues estaba muy bien, la educación tiene que ir evolucionando, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, y entonces las autoridades nos dicen qué, pero no nos dicen cómo, y mucho menos nos dan con qué. Creo que ese es un gran reto, por eso tu generosidad y tu conocimiento es tan bienvenido, porque se han conectado maestras, se han conectado maestros, madres, padres de familia, pues que todos queremos hacer desde nuestro espacio una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Quiero decirles que este es el primer programa sobre primera infancia. Tendremos nuevamente la próxima semana a Laura Barrera y a Victoria Colín, que es quien lleva este programa que implementó el gobierno del Estado de México justamente para subsanar la falta de estancias infantiles, que es un programa que se está piloteando en varios municipios del Estado de México, que me parece muy relevante, pues ahora sí que para hablar de lo que está ocurriendo, de las necesidades, pero también buscar estos mecanismos de enlace con las autoridades. Gracias, Laurita, por este regalo hermoso que nos diste hoy. Va a ser un privilegio escucharte a ti también más ampliamente. Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde
para hablar de cómo prevenir la violencia familiar, particularmente las que las mujeres otra vez estamos viviendo en este confinamiento por COVID-19. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Laura. Bye.